en Ciencias Económicas, tiene una experiencia muy importante en el sector privado y público y ha sido anteriormente presidente del Banco de Córdoba y vicepresidente del Banco Social, entre otras funciones, además de docente universitario. Doctor Paglia, lo escuchamos. Bueno, gracias Lucas, buen día a todos. Primero agradecer en nombre del Gobierno de la provincia esta convocatoria de la Fundación Córdoba Mejora, agradecer la presencia de todos ustedes. Creemos que la actividad y el programa que desarrolla esta fundación es muy importante. De hecho, nosotros hemos juzgado necesario y muy beneficioso suscribir un convenio de ayuda mutua con la Fundación, en donde han participado el Ministerio de Educación, la Agencia de Empleo y el ministerio que me toca encabezar. Escuchando las ponencias que me precedieron, uno realmente ratifica la necesidad de imponerle a este foro que se ha denominado federalismo, utopía o realidad, un manto de realismo bastante específico y decir que el federalismo en la Argentina, el desafío es reconstruirlo. O sea, desde lo institucional creemos que debemos abordar el tema desde un punto de vista sistémico que nos permita hacer ese abordaje desde tres aspectos: el federalismo político, el federalismo fiscal, sobre el cual el doctor Nadine Argañarás ha hecho un desarrollo realmente importante y específico, y el federalismo financiero. Sin esos tres aspectos, sin abordar esos tres aspectos, creemos que es muy difícil lograr que en la realidad tengamos la aplicación de la letra constitucional del federalismo y sí pase a ser una utopía. El federalismo político, yo voy a tratar de ser muy sintético para dejar una línea de razonamiento que después permita que debatamos algunas cuestiones que ustedes quieran resaltar, pero fundamentalmente tener en cuenta y recordar que las provincias son preexistentes a la nación, es decir, cuando uno habla de la relación nación-provincia tendría que en realidad plantearse la relación provincias-nación, y que han sido las provincias las que decidieron integrarse, como vamos a ver más adelante, en un Estado, pero en un Estado federal, fundamentalmente por las asimetrías o para evitar esas asimetrías. A los efectos organizativos y para que ese Estado federal funcione, las provincias consintieron y acordaron delegar ciertas facultades a la nación. No le dieron un cheque en blanco al Estado federal para que éste se apropiara de todas las prerrogativas y después las fuera dando de acuerdo a criterios políticos de turno. Esto permitía, o el objetivo era permitir un equilibrio, como decía recién, que superara o impidiera la constitución de feudos o de que las asimetrías fueran de tal magnitud que hubiera un gran desequilibrio en el desarrollo. O sea, el desarrollo nacional, el crecimiento sostenido, equitativo, con criterio de justicia social, estaba por detrás de esta cuestión de armado del Estado federal. Y precisamente en esas asimetrías evitar que hubiera preeminencia de algunos estados que pudieran ser más poderosos que otros. Ahora, esta alianza, este equilibrio no es posible cuando el poder central
tiene una distribución, la hemos visto acá en cuando Nadine hablaba de federalismo fiscal, tan inequitativa, pero también cuando vemos que el Producto Bruto Geográfico del país también tiene una distribución dispar y donde hay concentraciones muy marcadas en determinadas provincias que a su vez han traído como consecuencia migraciones internas que han hecho que la población se concentre en grandes ciudades o en los conos urbanos o en los cordones alrededor de estas grandes ciudades que en realidad representan una parte minoritaria del territorio nacional, es decir, la ciudad autónoma de Buenos Aires, más la provincia de Buenos Aires, que tienen el 8% del territorio, como lo ven aquí, acumula o concentra el 46% de la población. Este es un condicionante que indudablemente trae consecuencias no deseadas a lo que sería el correcto funcionamiento del federalismo político. Y también la característica que tiene la composición económica de las distintas provincias y su reflejo en los órganos del Estado, fundamentalmente en el poder legislativo de la nación, es decir, el hecho de que haya un piso de representación en la Cámara de Diputados y que cada una de las provincias tengan una representación de 3 senadores, pone un límite a la proporcionalidad que está directamente vinculada con las necesidades que tienen cada uno de los sectores provinciales. En ese mapa ustedes ven la concentración de las familias con necesidades básicas insatisfechas, en porcentaje donde el grupo más oscuro son aquellas provincias que mayor cantidad de familias con necesidades básicas insatisfechas concentra y que por lo tanto cuando tienen que jugar en la defensa de algunas cuestiones vinculadas al federalismo político, a veces tienen que someterse a la voluntad del Poder Central para lograr precisamente recursos para atender las necesidades de esas provincias. Entonces, las provincias más ricas proporcionalmente tienen una representación inferior en la medición de la relación de fuerzas que aquellas provincias que necesitan sí o sí el aporte, un aporte importante por parte de la nación. ¿Cómo hacemos esto? Esto no es ni bueno ni malo por sí mismo, sino que en el funcionamiento es donde se producen las distorsiones y por lo tanto hay que tratar de lograr mecanismos automáticos que permitan equilibrar estas diferenciaciones y uno de los caminos más importantes es el de la regionalización, es decir, de ir equiparando por regiones que permitan precisamente sentar las bases para un federalismo político que sea realmente activo y que realmente funcione como tal. En eso Córdoba, a partir del año 2004, ha tenido un desarrollo muy importante, precisamente con la ley 9206 de regionalización provincial, que ha marcado dentro del territorio provincial, y de hecho así funciona, comunidades regionales en donde es el ámbito adecuado que cada una de ellas plantee las necesidades, se planteen cuáles son las cuestiones a abordar y cuáles son las soluciones que deberían proponerse y que deberían llevarse a cabo, y de hecho así funciona. Nosotros estamos en este momento en el Ministerio de Planificación con el concurso del resto de ministerios diseñando un sistema de datos estadísticos que permita precisamente contar con una hoja provincial en donde se puedan encontrar todos los datos necesarios en forma automática con la caracterización sociodemográfica de cada una de las regiones de la provincia y poder diseñar políticas que no sean genéricas a toda la provincia, sino que tengan un marco conceptual que indudablemente lo da el Poder Ejecutivo Provincial, pero que pueda bajarse
a las regiones. Calculamos que mediados del año próximo esta hoja provincial va a estar en funcionamiento. Con respecto al federalismo fiscal que bien ha desarrollado Nadine, no voy a abundar, simplemente hubo una frase de un colega nuestro, el presidente del IERAL, Marcelo Capello, que realmente me pareció sintetizar un poco cuál es la situación en cuanto a federalismo fiscal, que decía Marcelo que sin ley de coparticipación se impone un federalismo mendicante, es decir, un federalismo en donde vemos que gobernadores o los gobernadores deben peregrinar por los despachos del gobierno federal para poder obtener los recursos. Las distorsiones que se han producido en materia de federalismo fiscal las voy a pasar rápidamente porque hacen a una cuestión que ya se ha desarrollado, pero sí debemos recordar rápidamente que en base al federalismo político, que nosotros decíamos que había facultades que eran de las provincias, que las provincias se las habían delegado a la nación, en materia de federalismo fiscal claramente está establecido cuáles son las cargas tributarias que son potestad de la nación y cuáles de las provincias. Las provincias se reservan el derecho del cobro de contribuciones directas en forma permanente, de contribuciones indirectas en concurrencia con la nación, y a la nación le corresponde los derechos aduaneros en forma permanente y contribuciones indirectas en concurrencia con las provincias, y excepcional y transitoriamente contribuciones directas. Ustedes ven que esto es letra muerta, no es así, la realidad es totalmente distinta y como bien lo señalaron recién, hubo situaciones en las cuales se sancionaron impuestos de emergencia por un plazo determinado, por lo general decían 10 años, y eso se fue prorrogando. Los impuestos hasta han cambiado de nombre, de réditos, pasó a llamarse ganancias, etcétera, pero siempre quedaron en el mismo ámbito. Juro que no hablé con Nadine antes de hacer la exposición, pero creo que este gráfico es totalmente, más allá de lo inentendible, ver esa mancha, ver todo ese cruce de flecha y ver sobre todo la esencia de ese gráfico, que la masa coparticipable cada vez más flaca, es decir, hay tantos fondos específicos, tantas detracciones previas, tantas situaciones coyunturales que después son permanentes, que el gobierno nacional de turno dice que tiene que atender, que después lo que queda para repartir automáticamente va cambiando. Por eso yo digo que, tanto como dijo el profesor Resende, como señaló Nadine, los coeficientes en el papel no han cambiado, pero en la realidad y en el manejo han ido cambiando siempre en detrimento de los estados provinciales. Nosotros, un aspecto que debemos tener en cuenta es cómo van evolucionando el gasto total con respecto a las transferencias de las provincias. Nosotros podemos ver del promedio, quizás no están muy claros los números allí, pero que en el 2011, mientras el gasto corriente se expandió un 38%, las transferencias a las provincias cayeron un 4%. Y si vemos qué está pasando este año, si bien ha habido un crecimiento de un poquito más del 1% en las transferencias, el gasto corriente está creciendo a una tasa o ha crecido el 32%. Es decir que hay alguien que puede gastar más y con cierta tranquilidad porque va a tener los recursos, y hay otros que deben gastar menos o ajustar sus, no solo sus gastos, sino fundamentalmente sus inversiones, que es lo que brinda infraestructura, mejora en la calidad de vida del ciudadano, etcétera, porque los recursos no crecen al nivel ni de la inflación, ni mucho menos. Esto lo vamos a pasar. Y vamos a entrar al tercer aspecto que yo les decía, que es el del federalismo financiero. Creemos y estamos convencidos que las provincias
no tienen la misma capacidad de financiarse que tiene la nación, fundamentalmente porque las provincias no emiten moneda. Ahí en esa torta ustedes ven los distintos recursos que tiene la nación y ese triangulito del 7% que está allí es lo que podríamos llamar la maquinita, es decir, lo que permite emitir moneda para atender necesidades de tipo operativa o corrientes. En la otra torta es algo que ya se vio recién, que está vinculado a cuántos son los recursos propios y los recursos de la nación. Ha habido un proceso, sobre todo desde fines de los 80 hasta la actualidad, de deterioro, en el caso de Córdoba, de su recaudación propia vinculado a lo que son recursos que provienen de la nación. Las provincias no pueden endeudarse tampoco libremente, sino que tienen que pedir permiso a la nación, lo cual podría ser un mecanismo sano si impusiera un cierto y determinado control, pero pasa a tener una distorsión marcada cuando esto depende de la voluntad política coyuntural del gobierno. Y yo para esto le voy a dar 3 ejemplos que hoy está viviendo Córdoba y que son realmente significativos. En el último trimestre del año pasado, la presidenta Cristina Fernández de Kirchner anunció en Córdoba, siendo gobernador el contador Schiaretti en ese momento, las obras de entubamiento del canal Córdoba-Los Molinos, lo cual es una obra realmente muy necesaria para poder mejorar la provisión de agua potable, sobre todo a la zona sur de nuestra ciudad. Inmediatamente la Corporación Andina de Fomento comenzó los estudios de factibilidad para financiar la obra. Y a fines del año pasado, comienzos de este año, la Corporación Andina de Fomento le otorgó a Córdoba un crédito de $97 millones para realizar la obra, que sumado al IVA y a la parte local hacía el total de $110 millones que cuesta la obra. Lamentablemente no hemos podido empezar con la obra porque falta un papel que tiene que firmar la Jefatura de Gabinete Nacional para destrabar esos fondos, con el agravante que la Nación está pagando un costo por tener la CAF esos fondos inmovilizados. Les dije 3 ejemplos. El segundo es una ampliación de un crédito que ya obtuvo, y no solamente que obtuvo, sino que ejecutó y cumplió y rindió, dicho por los propios expertos y técnicos del Banco Mundial, un crédito para el programa CREMA, que es el programa de conservación, reparación y mantenimiento de caminos provinciales. Son $50 millones que también están otorgados desde antes que empezara esta gestión el doctor de la Sota, y que el expediente va y viene desde el Ministerio de Economía de la Nación a la unidad ejecutora, etcétera. Lo concreto es que Córdoba, contando con esos fondos, empezó las obras. Aparte, las rutas más allá de obra pública representan vidas humanas, representa desarrollo económico, por lo tanto las obras hay que hacerlas. Córdoba lleva invertido $70 millones a cuenta desembolsados $70 millones, comprometidos mucho más, a cuenta de esas obras, y también los fondos no han llegado. Y finalmente un crédito, también una ampliación del BIRF, del Banco Interamericano de Reconstrucción y Fomento, de $25 millones destinado a municipios, a obras básicas de infraestructura de nuestros municipios, que ese está en infraestructura. O sea, tenemos expedientes con plata por todos los ministerios del Gobierno Nacional, pero lamentablemente a Córdoba no llegan. Por eso yo creo que el federalismo financiero es un aspecto muy importante en esta visión sistémica que debemos tener de la problemática que estamos analizando. Ahora bien, nosotros tenemos que preguntarnos, de acuerdo a las soluciones que se están proponiendo, que se han analizado acá, vinculadas al federalismo fiscal, a la discusión política en cuanto al federalismo financiero, nosotros
podemos hablar de federalismo financiero mientras haya dos grandes entes que funcionen solamente desde la óptica del gobierno federal y administrado por el gobierno federal, como son el Banco Central de la República Argentina y el ANSES. Creemos definitivamente que no. Creemos que una de las cuestiones que hay que poner sobre la mesa, además de una nueva ley de coparticipación federal, es la federalización del ente rector de entidades financieras y también del ANSES, para que las provincias tengan no solo participación por fondos que aportan, sino también para que pueda comprenderse la realidad de las economías regionales, por un lado, y por otro lado la realidad de los flujos de fondos, en donde situaciones como la que están viviendo algunas provincias, que son grandes exportadores de ahorros de sus ciudadanos. Lógicamente que los gobiernos provinciales, y en eso nuestro gobierno está empeñado, debe crear condiciones de un entorno amigable para la inversión, condiciones de promoción de inversiones, condiciones de financiamiento para quien quiere invertir, condiciones de infraestructura para que esos ahorros queden en la provincia y no se exporten. Pero cuando las regulaciones imponen determinadas condiciones, a veces resulta difícil cumplir con estos objetivos. Respecto al ANSES, rápidamente, nosotros sabemos, y daría para otra conferencia y otro tema que proponga Córdoba Mejora, si la aplicación de fondos del ANSES es la que corresponde o no, pero solamente digamos una cosa: las provincias, apoyo directo de fondos ANSES no ha llegado nada, es decir, sí puede haber líneas crediticias indirectas que permitan a determinadas provincias asistir a algún tipo de emprendimiento, pero apoyo directo ha llegado solamente a la nación. Con respecto al Banco Central, hay una luz amarilla que hay que tener en cuenta. Ustedes recuerden cuando decían, o estaba el argumento de que había que utilizar, y no vamos a entrar a discutir si utilizar las reservas para determinados fines es una cuestión que está bien o está mal, porque también sería un tema largo de discutir, pero sí que uno de los objetivos por los cuales había que utilizar las reservas era para que hubiera mayor crédito en todas las provincias, para que el costo de ese crédito estuviera a niveles razonables, que los explicaran proyectos de inversión que realmente lo justificaran y que permitieran financiarse. Bueno, en primer lugar, si nosotros tomamos ese concepto de reserva de libre disponibilidad como cobertura de base monetaria, eso ya se terminó. Ustedes vieron acá el gráfico, las dos líneas se entrecortan y ya no hay desde el 2011 reservas de libre disponibilidad medidas en ese aspecto. Ahora, las tasas usurarias o el acceso al crédito como objetivo de haber realizado este tipo de política en las provincias no se ha visto reflejado. Y es más, si nosotros vemos cuáles son la situación de reservas que están estabilizadas en alrededor de los 45.000 millones de dólares y cómo se han ido distribuyendo, eso ha ido a títulos públicos emitidos por la Nación o adelantos transitorios al Tesoro Nacional por el orden de los 56.000 millones, o sea que queda absorbido, compensado absolutamente sin producir el efecto benéfico de financiar la producción que se había enunciado. Ahora bien, nosotros creemos y estamos convencidos que frente a esta situación hay que fijar primero un nivel mínimo de reservas que preserven la estabilidad de la moneda. Es decir, no nos olvidemos que el Banco Central no es un banco de fomento. El Banco Central tiene objetivos muy claros y el fomento de inversiones o el financiamiento de situaciones coyunturales de desequilibrio no tendrían que venir por allí. Pero dejando eso de lado, objetivamente hay que marcar que la estabilidad de la moneda
y es un tema hoy que con el cepo cambiario está en discusión permanente, pero la estabilidad de la moneda no es una cuestión voluntarista, sino que es una cuestión que debe darse en los hechos y que técnicamente tiene que tener un respaldo en un mínimo de reservas que la garantice. El resto tendría que ir a un fondo anticrisis que invirtiera en títulos públicos nacionales y provinciales conforme a un menú que se acordara entre nación y provincias, y los aportes transitorios con la modificación que debió hacerse precisamente de la Carta Orgánica del Banco Central por la situación que vimos anteriormente, debería ser distribuido equitativamente entre el gobierno nacional y los gobiernos provinciales. Esto sí sería federalizar el sistema, sería ponerle justicia a un esfuerzo que es de todos los argentinos, no solamente de los que viven en determinada región o en determinado lugar. Y por lo tanto, toda esa masa de fondos que nosotros veíamos, yo lo escuchaba a Nadine recién y te decía, bueno, con todos estos fondos, con que lográramos rescatar el 10-15%, qué distinta sería la perspectiva en cuanto a un mayor ritmo de obras en la provincia, a poder dar soluciones habitacionales sustentables, etcétera. Pero si lamentablemente este esquema sigue funcionando así, me temo que por ahí, escuchándolo al profesor Resende al comienzo y viendo la evolución que había tenido Brasil, que él contaba que había venido de la monarquía al Estado federal, tengamos cuidado de no recorrer el camino inverso. Muchas gracias. Bueno, muchas gracias al doctor Paglia. Y bueno, ahora abrimos el debate para preguntas que si alguien quiere hacer o simplemente si se quieren fijar posiciones. Así que, por favor, a las asistentes de piso que se acerquen a las personas que tienen la mano levantada. Allí tengo una, aquí otra. Así comenzamos con el debate. Buen día, Guillermo Molas y Molas, dirigente vecinal. Primero que nada, agradecer al grupo organizador por este espacio que es importante para la participación ciudadana, porque facilita la construcción de ciudadanía en un contexto democrático actualmente muy complejo. Yo quería comentar lo siguiente y hacer una pregunta al doctor Paglia. Por un lado, pedirle en general, porque acá tratamos siempre la relación nación-provincia, y creo que el mismo concepto habría que aplicarlo provincia-municipio, municipios-barrios. Cada uno de su manera, pero creo que de esa manera podríamos lograr ser coherentes, digamos, en la práctica, en donde uno hace la política y después en el momento de reclamar todo este tema del federalismo. Y la pregunta concreta, puntual al doctor Paglia, ¿cómo ve el tema del federalismo con la nueva ley de medios que se está por aprobar? Es decir, ¿de qué manera cree él personalmente que va a afectar esta nueva ley al federalismo? Bueno, en primer lugar, creo y hay que resaltar que los municipios, las comunas como unidad más cercana al ciudadano, indudablemente que debe cumplir un rol muy importante en cuanto a lo que es servicio, en cuanto a lo que es condiciones de vida digna para esos ciudadanos. En ese sentido, la mesa provincia-municipios, que no tiene ningún tipo de connotación política partidaria, funciona en la provincia y es allí donde se canalizan todo este tipo de reclamos. En cuanto a la ley de medios, indudablemente que es una ley muy importante por las características que tiene y porque define o va a marcar pautas vinculadas a la libertad de expresión del ciudadano, a la libertad de expresión entendida como la facilidad igualitaria que deben tener todos en poder expresar qué es lo que piensen, independientemente
de cualquier tipo de condicionante. En ese aspecto, si la ley de medios en su aplicación pone limitaciones a la expresión que puedan tener las provincias, que puedan tener las regiones a través de distintos medios, poniéndolo a servicio de objetivos políticos, indudablemente que va a afectar, y es un elemento más que va a afectar el federalismo, y nosotros seguimos con preocupación y con ocupación también, tratando de analizar cuál es el devenir y cómo se va a ir instrumentando la ley. Quizás merezca un mayor análisis y mayor profundidad en cuanto al debate de las cuestiones de fondo, que hoy daría la impresión que se están confundiendo o hay un discurso desde algún sector en donde se está tratando de confundir la cuestión de fondo que se van analizando y que están muchas de ellas en sede judicial con las formas y los plazos que marca la ley. Entonces esto, para sintetizarle, es un elemento que impacta en el federalismo porque impacta en la posibilidad igualitaria de nivelar esas asimetrías por las cuales yo al comienzo de mi exposición decía nació el Estado federal. Buen día. Bueno, quiero agregarle una cuota de pasión a la cuestión, porque ustedes saben que el federalismo le ha costado sangre, digamos, a los argentinos. Valoro que los disertantes tengan la moderación para presentarnos los temas que han presentado, pero tengamos en cuenta que tenemos un gobierno central que ha dicho que viene por todo, digamos. Y quiero agregarle un poco de costado humano ciudadano, digamos. Cuando hay un señor Moreno que decide qué tienen que importar los empresarios cordobeses, o un señor Sabatella que va a decidir el futuro de nuestra cadena 3, o un señor que va a marcarnos si tenemos que comprar tales o cuales dólares, o inclusive un señor que le habla a un empresario que habló en nombre de todos nosotros y le manda la AFIP a la noche. O sea, cuando tenemos una situación tan cruda como esa, creo que dirigentes como los que estamos aquí tenemos que levantar la voz de una manera enérgica. No puede quedar solamente en manos de los políticos, de un gobernador o de un intendente. Deberíamos levantarlo todos. Entonces, la propuesta concreta no es una pregunta, sino una propuesta Córdoba Mejora, ya que Córdoba Mejora ha logrado convocar a lo largo de estos años a tantos referentes. Aquí hay diputados nacionales, senadores, dirigentes, empresarios, sindicalistas, gente de la sociedad civil. Creo que sería muy beneficioso, así como hace 3 años firmamos un petitorio de la sociedad civil, que fue un documento muy interesante presentado por San Pedro. Me da la sensación de que este es el momento oportuno para que entre todos firmamos un nuevo documento, redoblado en su energía y en su firmeza, para decirle al gobierno central que desde Córdoba no vamos a permitir que vengan a por todo y que vamos a hacer todo lo que sea necesario para cortar con ese proyecto totalitario. Le pongo este énfasis porque bueno, yo tengo una subjetividad sobre este tema, seguramente el documento será un poco más moderado, pero aún así creo que sería muy beneficioso que Córdoba Mejora nos convocara a firmar este documento para defensa del federalismo y para defensa del sistema democrático. Bueno, en nombre de la Fundación, el comentario que haría es: todas las propuestas que integran los petitorios de la sociedad civil han sido fruto del consenso. Entonces creo que, como dice Sebastián García Díaz, esto tendría que surgir de un trabajo y de una mesa de consenso donde realmente fueran las opiniones de la sociedad civil y los consensos que la sociedad cordobesa tiene sobre la materia. Por eso es que no lo asumo como un elemento que lo vamos a hacer inmediatamente, sino que creo que necesitaría, para mantener la ponderación que hemos tenido en todos los temas, escuchar todas las voces, escuchar todas las opiniones y en función de eso emitir el petitorio de la sociedad civil. Sí, mi nombre es Santiago Reina, soy profesor de la Universidad Nacional de Córdoba. La pregunta tenía que ver un poco con las primeras transparencias que presentó el profesor Resende. Mencionaba que aparte de los impuestos de base amplia, aparecen como algo importante los impuestos específicos, como en Argentina pueden ser las regalías. Las regalías petroleras o mineras empiezan a afectar la distribución de ingresos entre provincias. Córdoba es una provincia que no las recibe, porque no tiene ni petróleo ni minería de gran importancia.
¿Cómo ven esto y si las cuentas ambientales no deberían ser también tenidas en cuenta cuando se considere nuevos análisis para plantear cómo se va a realizar este utópico nuevo sistema impositivo, que obviamente no puede ser esa maraña que dos de ustedes presentaron? Gracias. Bueno, si me permiten hacer un comentario muy rápido. Muy importante su observación.